Este es el 41º problema o número 41 que hago con respecto a las actividades de tópicos de electricidad y electrónica. En este caso seguimos con los circuitos de Thevenin y Norton y en este caso el problema ya es un poco más extenso, pero igual el procedimiento va a ser el mismo que seguimos en el anterior y en el anterior al anterior, pues para así decir, como lo hemos hecho en los últimos videos. Así que está bastante sencillo el problema, así que para ver más o menos cómo es el procedimiento, pues vamos directamente al circuito. Este es el problema que hay que resolver. Y podríamos identificar primero los componentes, que en este caso son 4 resistencias. Una de 3, otra de 6, una de 10 y una de 12 ohms. Y una fuente de poder de voltaje de 18 volts, independiente. Y podemos identificar también que hay una salida de voltaje lo podemos etiquetar como de A hacia B. Y como ya sabemos, cuando hay una salida, el voltaje que hay en esa salida va a ser el voltaje de Thevenin. Entonces, para obtener ese voltaje de Thevenin tenemos que resolver el circuito. Y ya, para resolver este circuito, pues no lo ocupamos reescribir porque no se puede simplificar, no hay algo que estorbe en este sentido. Lo que podríamos hacer es identificar si se puede reducir el circuito en paralelo o en serie. Y lo primero que podríamos hacer pues es etiquetar nodos. Bueno, a este ya lo puse AB, a este le puedo poner C, a este le puedo poner D, y a este sigue siendo B porque está conectado con un cable hacia acá, hacia B. Y ya, como podremos observar, mira, un comentario que me va a ayudar para permitir reducir más el circuito es que la corriente no pasa ninguna corriente por acá porque no hay nada a lo que esté conectado este camino cerrado. Por lo tanto, la corriente que pase por aquí va a tener que dar vuelta directamente. Esto me ayuda a esto no sería el C y este también sería el A. Y ya, ¿para qué lo hice? Porque porque podemos identificar que, por ejemplo, esta resistencia y esta resistencia están en serie. ¿Cómo lo sabemos? Porque ambos comparten un mismo nodo, que es el nodo A en este caso, de D hacia A y de C hacia A, y porque pasa la misma corriente por estas dos resistencias. La corriente que vaya a pasar por acá va a pasar por este nodo, va a tener que girar, no va a poder pasar por este camino y va a llegar acá. Y ya de aquí sí se va a separar en dos caminos, así que esto ya no estaría en serie, pero esto sí. Por lo tanto, podríamos hacer un circuito más chiquito todavía con una resistencia equivalente a estas dos. Y esta resistencia que salga va a estar, tengo entendido que en paralelo con esta otra, porque si las junto estas dos, va a ser desde el nodo C hacia el nodo D. Y como podemos observar, aquí hay otra resistencia que está de C hacia D, por lo tanto los tendría que escribir como en paralelo. Voy a hacer el circuito rápido, aquí abajito, haciendo lo que les estoy comentando. Listo, esto sería como el circuito simplificado de lo que acabo de comentar aquí arriba. Desconectamos esta de 12 y esta de 10, y entonces deberíamos de poner uno equivalente que sería la suma de ambos, que en este caso serían 22 ohms. Ahora, ¿qué podemos hacer? Como había comentado, ahora lo que tenemos son dos resistencias equivalentes, que ya sabemos que para sacar la equivalente de estas dos va a ser la suma de los inversos, que va a ser 1 sobre 22 más 1 sobre 6, va a ser 1 sobre la suma de los inversos, así que sería esto igual a, no sé cómo hacerle para encontrar un común denominador. Voy a hacerlo con la calculadora rápidamente, identificar únicamente el común denominador, así que un momento. El mínimo común denominador que encontré es el
el 66 en este caso, así que serían 66 y 66. Esto para que sean 66avos lo tendríamos que multiplicar por 3 y este por 11 en este caso. Sería la suma de estos, sería igual a 14 sobre 66. Entonces la respuesta sería 66 sobre 14. No sé si se pueda simplificar un poco más. Lo voy a ver aquí enseguida. Si lo más que se puede simplificar es 33 sobre 7. 33 sobre 7 ohms en este caso. Así que podríamos armar otro pequeño circuito en el cual estas estén desconectemos estas dos y pongamos una de 33 sobre 7 ohms. Así que lo voy a hacer rápido. De nuevo, esto sería el circuito reducido. Bueno, esto sería D, sí, lo puse bien. Eso sería B. Y ahora lo que tendríamos que hacer es que estos están en serie, nada más que ya no voy a dibujar el circuito resultante, sino que directamente voy a sacar la corriente que hay en este camino cerrado. Y para obtener la corriente tendríamos que reducirlo primero. Y para reducirlo tendríamos que sumarlo. Sería 33 séptimos más 3. Me daría igual a 54 séptimos. Estos 54 séptimos va a ser la resistencia total. Entonces si divido 18 sobre la resistencia total, que son... Bueno, no me acuerdo cuánto es, así que lo voy a poner así completamente la suma. Así le puse los 33 séptimos más 3. Bueno, 18 sobre los 33 séptimos más 3 me da 7 tercios de ampere, que van a pasar por todo el circuito. Por lo tanto, por aquí y por aquí van a pasar... ¿Cuánto dije? 7 tercios de ampere. Entonces, para obtener estos voltajes, sería únicamente multiplicar la corriente por la resistencia. 33 séptimos por 7 tercios me va a dar igual a 11 volts de mayor o menor potencial. Y en este otro va a ser 7 tercios por 3. Sería igual a 7, efectivamente. Se cancela el 3 de arriba con el 3 de abajo. Serían 7 volts de mayor a menor potencial. Efectivamente ya acabamos de obtener el voltaje de Thevenin que se nos había pedido. Pero igual vamos a seguir el circuito. Ya sabemos que aquí son 7 volts más o menos. Y por aquí van a ser... Un momento. Que estas, como están en paralelo, van a compartir el mismo voltaje, que son 11 volts de mayor a menor potencial. Y las corrientes que van a pasar por ahí van a ser entonces el voltaje sobre la resistencia, 11 sobre 22, un medio claramente, y 11 sobre 6, creo que lo vamos a dejar como fracción, 11 sobre 6, efectivamente. Aquí van a pasar 11 sextos de ampere. ¿En qué dirección? De mayor a menor potencial. Y por aquí va a pasar un medio de ampere. Un medio de ampere sumado a esos 11 sextos por ley de Kirchhoff de corriente tendrían que darme los 7 tercios. Sería 11 sextos más un medio. Efectivamente me da los 7 tercios que estarían pasando por esta resistencia. 7 tercios de ampere. Y ya tendríamos... Bueno, lo podríamos seguir resolviendo y todo eso, pero ya obtuvimos la resistencia que se nos está pidiendo. Que es, el voltaje que se nos está pidiendo, que es el voltaje de Thevenin. Ah, no, pero todavía no lo podemos resolver porque el voltaje de Thevenin va a ser el que va a pasar de A hacia B. Y lo que obtuvimos es el voltaje de D hacia B, así que todavía no lo hemos resuelto. Así que sería esta corriente que acabamos de sacar acá arriba, un medio, es la corriente que pasaría por aquí y que pasaría por acá también, porque están en serie. Entonces, para obtener estos dos voltajes sería igual corriente por resistencia, 10 por un medio sería como 10 entre 2, entonces serían 5 volts
de mayor a menor potencial por la dirección en la que va la corriente, y por aquí arriba más de lo mismo, sería 12 por un medio, sería como 2 entre 2, serían 6 volts de mayor a menor potencial. Y esta de 6 ohms va a quedar igual, son 11 sextos de ampere y 11 volts de mayor a menor potencial. Efectivamente, entonces las sumas de estos caminos cerrados debería de dar 0, que sería de C a A son 6, de A a D son 5, 6 más 5, 11, menos 11 es igual a 0, muy bien. Vamos bien, entonces... y para obtener, por ejemplo, el voltaje que pasa en estas tres, pues ya sabemos que son 7 volts ¿en qué sentido? Si aquí está pasando la corriente de 7 tercios de ampere, entonces sería de mayor a menor potencial estos 7 volts. Entonces sería la suma de los voltajes 11 más 7, 18, menos 18 es igual a 0, muy bien. Ahora que ya obtuvimos estos dos voltajes, ya podemos obtener el que pasaría de A hacia B. Por ley de Kirchhoff de voltaje, en un camino cerrado tendría que dar 0. Entonces, por ejemplo, vamos a obtener que el voltaje de B a D es menos 7, el voltaje de D a A son menos 5, entonces menos 7 menos 5 sería menos 12, sí, menos 12. Por lo tanto, para que cumpla con la ley de Kirchhoff de voltaje, aquí tendría que haber más 12 volts. Si menos 7 menos 5 serían menos 12, más 12 sería igual a 0. Y eso por ley de Kirchhoff de voltaje. Entonces el voltaje de Thevenin que acabamos de sacar va a ser igual a 12 volts. Y ya obtuvimos el voltaje de Thevenin. Ahora tendríamos que resolver este circuito otra vez, pero ahora con esta corriente en corto. Sí, voy a corroborar que voy a reescribir este circuito ahora con la corriente en corto y de todas maneras voy a corroborar que el resultado que obtuve es correcto. Así que en un momento vuelvo. Efectivamente el voltaje de Thevenin sí me salió bien. Ahora tendremos que hacer la corriente en corto. Podemos etiquetar los nodos, por ejemplo a este le voy a poner A, B y C. Y como acabo de poner toda esta parte de la corriente del circuito que diga en corto, significa que todos estos nodos que están aquí conectados mediante cables van a ser el nodo C. ¿Qué podríamos hacer ahora para reducir el circuito? Puedo observar que hay dos resistencias en paralelo, que serían la de 10 y la de 3, porque ambas están conectadas en los mismos dos nodos, que sería de B a C. La 10 está conectada de B a C y esta de 3 también de B a C. Entonces podríamos sacar una resistencia equivalente. En la cual elimináramos estas dos y pondríamos una sola. Así que podríamos hacerlo mediante la suma de las inversas, que sería un tercio más un décimo. Bueno, 1 sobre un tercio más un décimo, que sería igual a... no tengo... Bueno, el mínimo común denominador sería el 30, si no me equivoco. Para que estos sean... Para que el un tercio esté sobre 30 serían 10. 10 sobre 30 y 3 sobre 30 sería igual a 13 sobre 30. Entonces sería 30 sobre 13. Voy a buscar a ver si hay una manera más de simplificarlo. No, es lo más simplificado que puede ser. Queda 30 sobre 13 ohms. Así que voy a dibujar de nuevo otro circuito que sea equivalente a esto que acabamos de poner. Así que en un momento vuelvo. Este sería el circuito equivalente que estoy mencionando. Y ahora, como podemos observar, hay estos dos están en serie porque están compartiendo un mismo nodo y porque la corriente que pasa por aquí va a ser la misma que pase por acá.
Así que podríamos hacer nuevamente otro circuito. Ahora sí ya no voy a hacer el corte. Sería algo así. Una resistencia aquí. Otra resistencia acá. Estos serían los mismos nodos, nada más que ahorita los voy a etiquetar. Ya para no hacer el corte, lo voy a hacer rápido. Y la fuente de poder la puse ahora de esta manera. Nada más para que quedara claro que estaba como en paralelo. Pero no sé si se entiende la verdad. Sí, esto sería el nodo A y este sería el nodo C. Y esta sería de 12 ohms. Y la de aquí sería la suma de estas dos, que sería 30 sobre 13 más 6. Lo vamos a sacar. 30 sobre 13 más 6. Más 6. Me daría igual a 108 sobre 13. No se puede simplificar más. Y ya ahora estas están en paralelo. Así que el último circuito equivalente que tendríamos que sacar es uno en donde un equivalente para estos dos en paralelos, que sería algo así. Con una resistencia aquí. Y el valor de la resistencia va a ser de nuevo la suma de las inversas. 1 sobre 12 más 1 sobre 108 sobre 13. Sería igual a 1 sobre 12 más 13 sobre 108. Que vamos a ver, lo voy a hacer con la calculadora rápidamente. ¿Cuánto es 1 sobre 12 más 13 sobre 108? Serían 11 sobre 54. Sería igual esto a 11 sobre 54. Entonces serían 54 sobre 11 ohms. Esta de acá. Entonces a la corriente que vamos a sacar de aquí va a ser el voltaje, que es 18, sobre la resistencia que es 54 sobre 11 ohms. Me va a dar igual a 11 tercios de ampere. 11 tercios de ampere que van a pasar en este sentido. Volvemos acá. Lo único... un momento. Sería la corriente que pasaría por ahí. Lo que pasa es que en este caso la corriente que está pasando por acá no va a ser la misma por acá, así que no ocupaba simplificar este problema, porque ya aquí mismo me están diciendo que como están en paralelo van a tener estos 18 volts los dos, 18 volts de mayor a menor potencial ambos. Entonces ya podría sacar las corrientes. Igual me sirve para corroborar que la suma de esas dos me dé 11 tercios de amperes, que sería 18 sobre 2 sobre 12. Me daría 1.5 o 3 medios. 3 medios de ampere. Que pasarían en este caso... Tendrían que pasar en este sentido. Ahorita explico por qué. Porque tendría que pasar algo así. Las corrientes. Esta se volvería a juntar acá. Esta también. Y ya, la corriente que pasaría por esa otra de 108 sobre 13 sería 18 volts entre 108 sobre 13. Sería igual a 13 sextos de ohm. Digo, de amperes. 13 sextos de ampere. Entonces 13 sextos, se me cayó la lapicera, de ampere más 3 medios me debería de dar estos 11 tercios. Efectivamente, me sirvió hacer el circuito más chiquito, me sirvió para corroborar que las corrientes vayan bien. Así que me alegra que... una disculpa, me acomodé. Me sirvió para corroborar que las corrientes sí estén bien. Así que subamos ahora. La corriente que va a pasar por aquí van a ser igual los 13 sextos de ampere. Por acá también.
La corriente que va a pasar por aquí son los 3 medios. Y el voltaje en este caso que va a pasar aquí van a ser los 18 volts. Esto no cambia nada, sigue siendo la misma resistencia. Pero el voltaje que van a pasar entre estas dos va a ser la corriente por la resistencia. 30 sobre 13 ohms por 13 sobre 6 amperes me va a dar igual a 5. Y lo mismo voy a aplicar acá. 6 por 13 sobre 6. 13 y 5. Aquí me van a dar 13 volts de mayor a menor potencial. Y aquí me van a dar 5 volts de mayor a menor potencial. Esos serían los voltajes que hay aquí. Entonces subamos de nuevo. Como esta representa estas dos que estaban en paralelo, van a obtener el mismo potencial, que va a ser de B hacia C 5 volts. 5 volts de B hacia C. Este van a ser todavía 13 volts de mayor a menor potencial. Esto van a ser 18 volts todavía de mayor a menor potencial. Por aquí van a seguir pasando 3 medios de ampere. Por aquí van a seguir pasando 13 sextos de ampere. Y ahora lo que tendríamos que averiguar, por ejemplo, un momento, sí, sería la corriente que pasa por estos dos. Me quedé caído un momento, pero ya volví. Sería 5 sobre 10, sería un medio, si no me equivoco. Un medio de ampere. Y en este caso 5 sobre 3, pues 5 tercios, ¿no? Sí, aquí va a ser un medio de ampere el que va a pasar por este lugar. Y por aquí van a pasar 5 tercios de ampere. Entonces, por ley de Kirchhoff de corriente, un medio más 5 tercios debería ser 13 sextos. Un medio más 5 tercios es igual a 13 sextos, efectivamente, que son los que entran. Y por lo tanto, la corriente que va a pasar por el corto va a ser, por ley de Kirchhoff de corriente también, estos 3 medios que van a llegar por aquí, más el 1 medio que va a pasar por aquí. Así que 3 medios más 1 medio, pues van a ser 4 medios. 4 medios que van a ser igual a 2 amperes. Estos amperes van a pasar por acá. Y si cumple bien con ley de Kirchhoff de corriente, serían 2 amperes más 5 tercios. Me debería de dar otra vez 13 sextos. 5 tercios más 2 me daría 11 tercios. Un momento. 5 tercios más 2 me debería de dar... No son 11 tercios. La suma que me va a dar aquí... Bueno, sí son 11 tercios, pero sería la corriente que pasa por aquí. Me asusté por un momento, pero no, porque estos 11 tercios van a pasar por aquí. Y por lo tanto, entonces lo que tendría que dar 11 tercios es la suma de los 13 sextos de amperes que pasan por esta resistencia y los 3 medios que pasan por acá. Que sería 3 medios más 13 sextos. Son ahora sí los 11 tercios de ampere, que son los que pasan por acá. Me había asustado por un segundo, pero no, ya cumple todo con ley de Kirchhoff de voltaje y de corriente. Así que lo que ocupábamos era esta corriente en corto y ya la obtuvimos. Que la corriente en corto va a ser igual a 2 amperes. Entonces, si ya sabemos el voltaje de Thevenin y la corriente en corto, pues ya podríamos obtener, por ejemplo, la resistencia de Thevenin, que sería igual al voltaje de Thevenin sobre la resistencia en corto, que sería igual. Nos había salido 12 volts de voltaje de Thevenin y la resistencia en corto nos salió 2 amperes. Entonces serían 6 ohms. Por lo tanto, los circuitos equivalentes de Thevenin y Norton va a ser el de Thevenin va a ser una fuente de voltaje conectada en serie a una resistencia que está conectada a la salida, que esta resistencia es la de Thevenin,
que serían 6 ohms. Y el voltaje va a ser el voltaje de Thevenin, 12 volts. Y el de Norton va a ser una fuente de corriente en paralelo con la resistencia de Thevenin, en paralelo a la salida. Que esta fuente de corriente va a ser la de Thevenin, la corriente en corto, que es 2 volts, ¿no? 2 amperes. Y la resistencia va a ser la resistencia de Thevenin, que serían 6 ohms. Y ya los obtuvimos. Este es el circuito equivalente de Thevenin. Y este el de Norton. Y ya, habiendo obtenido estos dos circuitos equivalentes, ya podríamos dar el problema por terminado. Así que espero les haya gustado. Cualquier duda que tengan en los comentarios. Y hasta el próximo circuito.